Encantado de estar en estos lugares que me vieron transitar mucho tiempo y aparte de eso veo muchas caras conocidas acá. Bueno, yo trabajé acá y acá conocí a un montón de gente que también la conocía de afuera, por ejemplo Muñeza, Teodolina García Cabo, no sé si esos nombres les suenan, pero bueno, yo los conocí acá. Alicia Romero y entre ellos a Víctor Amoedo, que estuvo trabajando mucho tiempo en este sitio. Algunos, como a Víctor y a Muñeza, lo conocía de la cátedra de grabado, porque yo empecé en la Facultad de Bellas Artes estudiando grabado. De ahí, en el contacto, por el hecho de que ambas cátedras, cerámica y grabado, funcionan en un subsuelo, me cruzaba al frente también a estudiar cerámica. Y es mi primer inicio de, digamos, de la construcción de una imagen de cerámica, grabadora o como se le pueda llamar. En síntesis, yo lo que siempre pregono es que uno, digamos, cuando se le trata de manejar un concepto como es el arte, o trata de autodenominarse artista, lo que uno trabaja es el arte en general. Después podrá aplicar esos contenidos y esos conceptos a diferentes acciones que pueden ser grabado, cerámica, escultura o cualquier paso que uno quiera. Yo empecé en la arquitectura, bueno, y esos sistemas los he ido trasladando, he ido recombinando, y ese es el juego que proponemos cada uno, recombinar todas las tareas y todos los conocimientos que tenemos. Bueno, si bien en esta última etapa, o sea, lo que me he especificado directamente es a todos los tipos de lenguaje de vidrio. El lenguaje del vidrio responde a un sinnúmero de elementos que particularizan esa técnica y que se enfrentan a un sistema que, digamos, en la UNA, donde trabajo actualmente, se denominan artes del fuego, que es la combinación de 4 elementos básicos, por lo menos como se ha decidido en esa categoría, que son vidrio, cerámica, mosaico y esmaltado sobre metales, que son tradicionalmente los que operaron en estos espacios. Bueno, y otra paradoja, que en este espacio donde estamos ubicados era donde yo daba clases. O sea, acá era un pasillito y acá se daba modelado. Cuando el Instituto Nacional Superior de Cerámica funcionaba acá, modelado se daba en este sector. Igual yo iba rotando de acuerdo, porque realmente los sectores me aburrían. Aparte, este era un sector de paso, porque ahí estaban todos los que hacían todo el sistema de producciones. Bueno, para que me conozcan, porque por más que yo les pueda decir mi nombre, no les va a significar absolutamente nada, les iba a comentar un poco lo que es en obra, pero en las imágenes, directamente con lo que yo hago como práctica. Entonces primero les iba a comentar un poco de la obra personal, así como para poder analizar en cómo me encasillo yo o cómo gestiono esa particularidad que es salir a producir dentro del ambiente. Bajo diferentes miradas, por eso traté de hacer un popurrí, porque esto no solamente es solamente un muestrario de lo que yo puedo hacer o de lo que vengo activando, pero es lo que es y no es lo único. O sea, es muy amplio, muy versátil, porque tengo trabajos de campo, trabajos donde directamente me pongo a trabajar con la gente para poder construir un nuevo concepto. Que en todas esas prácticas es donde realmente nosotros podemos operar con una situación de gestionar nuevo conocimiento. Entonces, bueno, de ahí empezamos. O sea, como yo les conté, empecé en grabado. Grabado, allá en La Plata, hay un señor, les tiro los nombres para ver si ustedes los pueden, digamos, manotear desde la net y realmente poder informarse más, que se llama Vigo. Bueno, en la gráfica platense está muy aunada a Vigo y a todos los sistemas de esa modernidad de poesía visual, arte correo, y a partir de eso se desprenden este tipo de trabajos, que en este caso es una exposición en el Centro Cultural Malvinas. Directamente encaré poniendo las imágenes del sistema de exposición. Bueno, a partir de eso, del lenguaje grabado, se obtienen este tipo de formatos para poder producir una obra
Bueno, este otro trabajo está encarado a partir de una relación que tuvimos un grupo de trabajo con Juan Carlos Romero. Juan Carlos Romero combinó y recombinó toda su forma de producción. Fuimos a trabajar directamente en las imprentas, una imprenta, bueno, yo no me acuerdo el lugar, pero que queda acá en el conurbano, e hicimos la misma experiencia, y con este trabajo montamos en el Centro Cultural Malvinas, lo tapizamos todo con todo el sistema de cartelería que él trabajando desde la gráfica. Ahí es el comienzo del montaje. Estas muestras no hay nada de la muestra, simplemente del montaje de obra. Después otro tipo de trabajo, o sea, como vengo de parte del grabado, es todo lo que refiere al libro de artista. En ese caso, mi intención no era solamente operar sobre el libro de artista, esa manualidad que tiene el libro de artista. ¿Conocen todo lo que es un libro de artista? Bueno, es un formato de trabajo desde el que opera desde el grabado. Entonces, directamente dije, voy a armar una editorial para libros de artistas. Y bueno, y ese es otro trabajo y otra iniciativa, y este es el primer libro que largamos en esa editorial que se llama La Coneja. Bueno, operaciones digitales de ilustración. Pondré hincapié directamente en algunas partes de las imágenes, porque es digamos, el backup de imágenes que después sirve para enfatizar los trabajos que refieren a lo que es cerámica y otros formatos que vengo trabajando. Instalaciones, o sea, puedo llegarme, o sea, en este último caso, ven esa obra, ese monumento. Bueno, la cuestión es que la obra era subirse al monumento y ponerle uno de esos salvavidas, no sé cómo se llaman las ruedas de las cámaras de los autos, justamente porque era un trabajo, en cierta forma, denunciando la falta de desagüe dentro de la ciudad de La Plata, en conmemoración a la inundación del 2013. Entonces, directamente tomábamos la clase, hacíamos intervenciones. Bueno, esa goma duró 5 minutos. Bueno, pero por lo menos le pude sacar una foto porque vino, digamos, lo que se llama ya control urbano, y obviamente se fue con la goma. Demás sistemas editoriales, joyería, cerámica, que está muy relacionado con lo que del campo que estaba de ilustración que vengo trabajando. Bueno, esto es parte de lo que es una tarea de investigación en la cual nosotros investigamos pasta. Esto lo que ven no es una pasta cerámica, sino es una pasta que pasa por el fuego, que está trabajada de la misma manera que la pasta cerámica, pero por lo general son materiales que son cerámicos, tal cual Eduardo Mari, no sé si alguno de acá lo ha escuchado. Bueno, Eduardo Mari es un investigador que ha investigado mucho sobre materiales cerámicos. En conclusión, llega a que el yeso, el cemento y muchos materiales son materiales cerámicos. No solamente la cerámica, el silicato de aluminio hidratado, sino que hay mucho material cerámico, hay materiales autofraguantes. Entonces nosotros operamos sobre otros materiales para ver en qué condiciones trabaja, sometiéndolos al fuego, o sea, realmente llevándolos a temperatura y provocando fusión o lo que se pueda realizar. Esos son los trabajos que buscamos para operar, por ejemplo, en este caso yeso, en el caso de la izquierda, sometido a temperatura, logras el punto de fusión si le agregas un agregado de una componente que le agregue fusión, y podés lograr un elemento muy parecido a la porcelana. Pero es lo que voy a hablar el viernes. Bueno, y por último, o sea, lo que viene en vidrio. Esto es la última producción en vidrio, que simplemente trataba de buscar prismas. O sea,
lo que quería en síntesis era ubicar prismas como diamantes y poderlos transiluminar para poder generar efectos. Esto fue una exposición que hicimos con gente de Artes del Fuego y respondiendo también al vidrio. Estaba exponiendo, que por ahí, o sea, trabaja acá Eugenia Castillo, y trabajamos con ciertos indicadores. O sea, nosotros propusimos trabajar de determinada manera para hacer una producción en vidrio y poder sentarlo. Bueno, en el caso la propuesta fue buscando un elemento que trasluzca y generar esas formas tan diamantadas que están ahí enfrente. Las traje para, y justamente esta toma la tomé, fue de ahí, para que sea fresquita. Entonces, para producir un nuevo enlace y buscar los atributos del vídeo, que los voy a explicar un poquito más tarde, bueno, cuando operé sobre esas formas, que realmente iban a ser espejadas, vi que la forma más desarrollable era mantenerlas aún con toda esa expresión de rugosidad, de elementos con esa textura, que si realmente las pulía y las despejaba como quería, se transformaban en un objeto. Llegué a pulir un objeto industrial, así como muy, muy plástico. Entonces, plástico no en el sentido bueno de la palabra, sino que parecía como de plástico, o sea, se emulaba más bien a un acrílico que a un vidrio. Entonces, dejé que todas esas cuestiones que refieren al elemento vítreo siguieran expresándose. Cuando hablamos de vidrio, ¿qué es lo que hablamos de vidrio? O sea, no podemos hablar de cualquier vidrio. Nosotros hablamos de un vidrio que es un vidrio silicio, o sea, pasa lo mismo con la cerámica. O sea, hay un universo de vidrios, pero nosotros cuando nos ponemos a componer o a trabajar, siempre hablamos de un vidrio de sílice. Ese vidrio donde nos propone hacer desde un soplado hasta una ventana. Entonces, en ese conjunto de vidrios es donde nosotros nos instalamos en relación con la cerámica, porque tenemos los mismos componentes, los silicatos. Y para ello me planteé ciertos tópicos que son los que conforman lo que es nuestra unidad de pensamiento. Nosotros trabajamos una cátedra radicada en una sociedad que se llama Argentina. Tenemos ciertas formas de proveernos el material, ciertos proveedores y ciertos recursos, una economía y una realidad que constantemente va cambiando y por lo tanto constantemente tenemos que ir adaptándonos. Entonces, a partir de eso nos vamos insertando en el medio y la forma de producir, digamos, la bajada de contenidos. O sea, cada año tenemos un contenido que bajar y cada vez que bajamos ese contenido tenemos que representar una realidad que es palpable. Bueno, entre ellas vemos el primer aporte, que es la realidad del vidrio argentino, que se produce como vidrio en Argentina, o sea, no solamente de producción estética, sino producción de materiales, porque a la hora de conseguir un material, nosotros tenemos que tenerlo dentro del mercado, dentro de los recursos que se elaboran. El vidrio de ventana, al cual llamamos float, es fácil, podés conseguirlo fácilmente. Pero después tenéis otros vidrios que se pueden conseguir fácilmente si uno los va a comprar. Pero están cerca de $200 el metro cuadrado. Por ejemplo, el Spectrum, el Bullseye. Después hay otros vidrios que son más baratos, pero digamos entre esos dos extremos podemos establecernos. O sea, vidrio hay de muchas maneras. O sea, podemos ver desde canutillos, desde envases, podemos ver desde vidrios de manufactura, de cuestiones fabriles, por ejemplo, desde que vienen de copas, pedazada que le sobra a las fábricas donde producen vidrio soplado. Y asimismo el Bullseye o los vidrios que son comprados e importados. Bueno, perdón, sí. ¿Los vidrios de Boras están dentro de esa gama? ¿O? Los vidrios de Boras son un tipo de vidrio, pero generalmente no son esa gama. Son vidrios antiguos
Y los que vienen son vidrios son vidrios de silicio, pero son de ventana, o sea, son formatos de vidrios ya establecidos. Vidrios de bórax, o sea, el bórax se utiliza dentro de la manufactura del vidrio, pues se utiliza según el tipo de vidrio que se construye. Uno no va a comprar un vidrio de bórax, sino va a comprar un Spectrum, un Bullseye o un elemento que realmente, o sea, ya viene conformado, ya viene un dispositivo para la venta. Pero digamos sería más blando eso. Los vidrios son más blandos, o sea, vidrios, cristales de plomo, o sea, dependen de la forma que se elabore desde la fábrica. No todos son trabajados actualmente, o sea, simplemente algunos son trabajados y otros no, por el hecho de las contaminaciones o las producciones. O sea, nosotros dependemos mucho de que se trabaje para una fábrica, no lo que nosotros querramos. Nosotros no conformamos el vidrio, nosotros ya el vidrio lo recibimos ya prearmado, digamos. Bueno, de respecto a la responsabilidad institucional, o sea, uno tiene un cargo en una función pública, que es, en este caso, en el caso mío, la UNA, entonces uno tiene que acercar esos elementos a la forma de comunicación que hay dentro de la comunidad. Pero no solamente a la forma de comunicación que hay dentro de la comunidad, sino que de acuerdo a lo que es un posicionamiento, digamos, político. El vidrio está, digamos, muy contaminado de palabras que vienen desde el lado de afuera. O sea, podemos decir fusing, podemos decir slamping, podemos decir casting. Bueno, nosotros desde la responsabilidad institucional, porque ahora vamos a ver cómo lo distribuimos nosotros, lo hemos traducido o hemos trabajado los conceptos de acuerdo a nuestro entender y a nuestra normativa. Directamente podemos decir una caída libre, un peinado, digamos, un colado. O sea, para referirnos a diferentes formas y acciones de construcción del vidrio. Por eso van a ver, o sea, que nosotros hablamos de vidriera y no vitrales, pero no es que le escapemos el concepto de vitral o pasta de vidrio, sino que marcamos una posición por el hecho del lugar que ocupamos. Bueno, y después, o sea, hay un apartado que les voy a mostrar, es cómo nosotros activamos dentro del espacio de construcción del conjunto, de una comunidad. Entonces, cómo armamos proyectos para el conjunto para la comunidad. Entonces, eso está desarrollado a través de un vitral que estamos armando. Bueno, acá viene como la tabulación de cómo hacemos los conceptos del vidrio. O sea, y vemos los patrones básicos donde nos instamos. Porque nosotros no directamente no trabajamos con la producción de la pieza en vidrio, sino trabajamos con conceptos o producciones que pueden estar de acuerdo a un nivel proyectual, de acuerdo a lo que las exigencias de la UNA. Entonces, vemos todos los posicionamientos del vidrio y todas las formas de poder operar dentro de esa estructura. Bueno, las características inherentes al vidrio. O sea, hay características inherentes al vidrio que son visuales, que son los aportes que nosotros hacemos a las demás artes del fuego. Por ejemplo, si nosotros hablamos de transparencia, estamos hablando de una cuestión propia del vidrio y que se incorpora ante las artes del fuego y opera como, digamos, una asociación a la cerámica. Directamente, lo que hace es un aporte. En el caso de translucidez, opacidad, transparencia, reflexión y refracción, son los elementos que pueden aportar a las artes del fuego como, digamos, característica propia del vidrio. Después hay otros desarrollos que pueden aportar el vidrio, la materia esta, como fragilidad, sonoridad, coloratura, fusibilidad, consistencia y reciclabilidad. O sea, quizás acá haya inventado alguna palabra, pero no encontraba las palabras adecuadas como para poder ofrecerles en este contexto.
O sea, no sé si existe la palabra reciclabilidad, pero bueno, la intención era, la intención era operar sobre, digamos, los modos y las posibilidades que pudiera ofrecernos el vídeo. Bueno, ahora viene la propuesta del marco institucional, entonces les voy a contar cómo es el raconto de lo que nosotros ofrecemos. Y bueno, una primera idea es trabajar sobre la modificación de superficies. A partir del quehacer o el hacer de calcos vitrificables, nosotros operamos modos de abordar estéticamente productos de mercado. Y estos son los que van a ver. Cada uno, se me fue, opera de diferentes maneras, cada uno de los alumnos dentro de su conjunto opera de diferentes maneras una diversidad de formas a partir de patrones dados. O sea, realmente nosotros trabajamos con una serie de barras para ver cómo las ubica cada uno. O sea, no nos interesa que trabaje desde otro tipo de punto de vista, porque después si la persona quiere hacer un proyecto personal, va a ser desde los propios calcos. Entonces, por el primer trabajo refiere a eso. Allá hay un sistema que se llama OTAF, creo, ya me lo estoy olvidando, que refiere a las características, o sea, básicas de cada uno de los materiales. Hay un OTAF de cerámica, entonces donde uno aprende a hacer las tareas mínimas de cerámica. Vidrio no tiene OTAF. Entonces nosotros en el cuatrimestre tenemos que suplir esa tarea. Y es esto lo que estamos haciendo, prácticamente supliendo la característica del OTAF. Después venimos con algo que llamamos obturación lumínica, que refiere para quienes trabajan en el vidrio la grisalla. ¿Conocen todos la grisalla? Bueno, la grisalla es un elemento, que es un óxido más un fundente para vidrio específicamente, en el cual directamente lo que se trata es de transponer una superficie que condicione el paso de la luz. Y en ese condicionamiento del paso de la luz, nosotros podemos producir una elaboración de una modulación de un dibujo. Entonces, a partir de eso, los alumnos van ejerciendo, digamos, su campo compositivo, pero a partir del conocimiento del material. En este caso son fusionables y esmaltes, lo que se pueden llamar esmaltes, donde ya interviene no solamente la obturación de la luz, sino también en el traspaso la coloración. Bueno, ahora lo que llamamos vidrieras artísticas. En el desarrollo del vidrio, lo que ofrecemos también es digamos, la elaboración de los requerimientos básicos para entender cómo es una vidriera artística. Entonces, todos los procesos que uno tiene que efectuar para poder llegar a la concreción de un vitral. Esto se hace en menos de 3 clases, o sea, directamente es un trabajo, como referíamos a una octava, que se hace en forma muy rápida y muy escueta. O sea, simplemente es saber y aprender a cortar vidrio, a poder posicionarlo, los calcos, las formas que tenemos que tener prebases para poder armarlo a un vitral bastante tipificado y llegar a una solución. O sea, imagínense que en menos de 2 horas una persona entra con un cortavidrio y tiene que saber qué hacer. O sea, ese poco tiempo que tenemos, nosotros tenemos que aprovechar para poder transmitir, digamos, esas acciones y que nos quede tiempo a su vez para que alguien pueda hacer un desarrollo de una vidriera a nivel estético, o sea, que pueda transitar una propia experiencia a través del material. Bueno, este trabajo, o sea, realmente me lo olvidé, apareció dentro del conjunto de carpetas así que debe ser de un alumno, por lo tanto lo coloqué acá, si no, pido 1000 disculpas. No pude tener justamente, tomarme el trabajo de saber de quién era cada uno de los trabajos como para poder citarlo abajo, pero no es por falta de respeto, sino porque en este momento no pude elaborar para el trabajo que estaba planteando una debida cita, que las puse todas al final.
Bueno, cada uno expresa directamente lo que trata de ubicar con respecto al vidrio, y en este caso la consigna era utilizar algunos vidrios nacionales y algunos vidrios importados, pero una consigna que se fue desinflando para el último momento por el hecho de que a muchos chicos les cuesta ir a comprar más por los lugares donde se deben comprar esos vidrios. Entonces, bueno, empezamos a reemplazarlos por cuestiones nacionales o por grisallas, intervenciones previas. A ver. Bueno, acá voy a hablar de una intervención que hicimos en un trabajo grupal que tiene que ver con la salida a la comunidad. Esta salida a la comunidad era, y tomamos contacto con la Municipalidad de La Prida para poder hacer una intervención y poder gestionar un vitral. La idea era un poco más amplia, era enseñarle a la comunidad a hacer vitral y después poderlo desarrollar de allá. Pero no nos fue muy posible por el hecho que nos adecuaron a un lugar que se llama las Jornadas de Educación por el Arte, jornadas que nos refirieron directamente a un espacio muy corto y que ya estaba estipulado. Entonces nos vimos en la disyuntiva de tener que armar un vitral chico, una vitral grande, o sea, no sabemos muy bien. Entonces, bueno, mediante jornadas y sucesivas jornadas fuimos armando un vitral que llegaba a los 7 por 7 metros, lo cual era muy grande y no íbamos a alcanzar nunca. Entonces, bueno, empezamos a ver la posibilidad de gestionar nuevos espacios dentro de la comunidad como para poder desarrollar ese vitral. Ese vitral se caracteriza por todo este plano. Ahí es cuando comienza, este es cuando termina, donde ya hay un árbol que habíamos diseñado nosotros, instalado arriba. El de abajo era estipulado por un trabajo de los chicos, o sea. Bueno, y estas son las tareas donde gente de la comunidad entra un día y empieza a armar un vitral. O sea, lo que tratábamos como concepto era de definir que un vitral es algo no ajeno, no algo que aparece en las catedrales, pero algo que puede aparecer en una catedral lo podemos hacer nosotros dentro de una casa. O sea, tomar la cotidianeidad de la técnica. La chiquita esa que está ahí también, o sea, una chiquita que se anotó fuera del curso, pero empezó a trabajar a partir le enseñamos a cortar, o sea, de todos los moldes ya hechos, ya estaban armados. Bueno, se trabaja en la comunidad y en el lugar, en el sitio, y se coloca en el mismo lugar, o sea, todo se opera desde dentro del mismo área donde se va a construir y emplazar. Bueno, entonces, ¿cómo uno va trabajando con ese contexto? Ahí vemos cómo lo están armando. Bueno, en este caso son todos los que participaron, que son diferentes planos y los fui rescatando uno por uno. Después otro trabajo que hacemos es el termoformado, que es este trabajo, que es un trabajo, digamos, muy básico, donde uno coloca objetos, los lleva a una temperatura y en esa temperatura logras aflojar el vidrio de determinada manera que calque los objetos que están abajo. Bueno, a partir de ese elemento aparecen estos trabajos. Estos trabajos pueden llegar a tener 75 por 50, algo, o sea, casi entran en el 100% del horno. Bueno, y por último, creo que es lo último, no anteúltimo, el vidrio en tridimensión. O sea, lo primero que hacemos, es como el trabajo que antecede, es hacer vidrios que se van superponiendo. Hacemos un trabajo de superposición y donde aparecen calcos, elementos intermedios, y en el cual después de la etapa de fusión, eso queda aprisionado y realmente queda como todo un lenguaje compositivo donde uno mira hacia adentro del elemento. No sé si se alcanza a percibir, pero bueno, todos estos elementos aparecen dentro de ese lenguaje. Esto es una boca colada, diferentes materiales,
y diferentes formas ya ubicando en lo que me gusta más a mí y lo que me dedico, que es todo lo que refiere a escultura en vidrio. Bueno, esta escultura es laminar, o sea, simplemente se hace un molde, un contramolde, como quieran llamarle, donde se hace una carga vertical, como se ven ahí los vidrios cargados. Este creo que es un vidrio Spectrum. No es de este año, porque el Spectrum subió mucho, así que es de hace 3 años más o menos, donde la persona pudo hacer un trabajo, porque este trabajo es bastante grande, donde pudo cargarlo al 100% con un vidrio Spectrum. Si bien había una diferencia que está dividido en dos, esa parte, la parte interior, porque creo que usó otro vidrio que no era compatible, entonces preferimos dividirlo al trabajo antes que tenerlo unido y que haya una incompatibilidad. Para no asumir ese riesgo, lo dividimos en dos al trabajo. Este otro trabajo con Spectrum, sí, son los ravioles, en los cuales incorporó otros elementos. Creo que estos eran canutillos. Spectrum, y el que está, el infinito, ese que está al lado, es de vidrio float, en el cual se trabajó como el primero que vimos, el del Gran Caracol. Bueno, y este trabajo también es de, creo que es Spectrum, en el cual simplemente es un trabajo cargado así verticalmente, pero después la alumna le dio una pequeña inclinación. Cuando ustedes le dan la inclinación, el vidrio, al transformarse en un fluido con la temperatura, empieza a arrastrar, y de acuerdo a la altura que tenga, empieza a crear esas curvaturas. Bueno, eso es parte de lo que uno decide y uno elabora cuando refiere a artes del fuego. O sea, uno puede componer dentro del área del fuego, realmente haciendo caer un elemento de acuerdo a una instancia estética. Si bien esto no era lo que necesitábamos producir. Pero como el vidrio va creando, va arrastrando parte de la superficie de cada lámina de color a medida que requiere más volumen. Bueno, acá vemos bien cómo fluye, porque el ejercicio radica en colocar un vidrio para hacer una colada de vidrio, lo cual llamamos escultura en vidrio, y se le colocan diferentes colores, cosa que en el hecho de arrastrar esos colores uno pueda ver cómo la masa del vidrio va decantando y va conformando una nueva realidad, cómo se va moviendo entre la propia masa. Bien, este es otro trabajo que también fue inclinado el molde, y bueno, ven el que vemos del lado izquierdo de ustedes, el del lado superior, ese color azul, está menos, alabeado que el resto, porque incorpora ese arrastre que les decía, el hecho de estar inclinado, un molde arrastra y da esa orientación. Todas estas son formas diferentes que también incorporan, y estos últimos son testeos de una parte de un desarrollo de investigación, donde nosotros vemos, el nivel de estrés que puede llegar a tener el vidrio de acuerdo a lo que a las tensiones provocadas internas. Esto no va a saber nada porque justamente se trata de un vidrio que está específicamente armado o pensado para este desarrollo, pero hay otros, cuando uno trabaja con diferentes canutillos o hace una horneada que no es muy adecuada, ves realmente cómo se tensan en ciertos lugares. Bueno, todo esto son los últimos trabajos
de ver cómo se rescata. Un vidrio puede rescatar a través de una colada una superficie. Bueno, y ahí vemos las tensiones de los vidrios mediante, me olvidé el nombre del estéreo, no me acuerdo. Un sistema de láminas que realmente con eso podemos divisar o enunciar, digamos, el estrés del propio vidrio. Donde vemos directamente, donde puede haber esas manchas color tornasoladas, son el nivel de estrés en ciertas áreas. Bueno, y estos son los créditos, o sea, de la cátedra de vidrio y todo lo que quienes han sacado las fotos y quienes han hecho ayudado para este desarrollo. Bueno, ahora ya terminé. Esto es lo que tengo para ofrecerles en vidrio. Si algún día a alguno se le antoja ir por la UNA, por allá por Huergo, donde funciona Artes del Fuego, bueno, ahí estamos presentes con estos contenidos y donde desarrollamos estos contenidos. Bueno, muchas gracias. En la fotografía que estaban los objetos y la fusión del vidrio. Los objetos y la función del vidrio. ¿Había una resistencia de horno, por ejemplo? A ver, miremos. ¿Alguien puede abrirme? Los elementos que vos decís que son compatibles o que no lo son, por ejemplo. Sí, bueno, cada vidrio es compatible consigo mismo. O sea, cuando uno busca una fusión de un vidrio, y en el caso de que sea float, trata de ubicar que sea como, no sé, Víctor me enseñó que se llamaba así, yo nunca lo puse en duda, de la misma madre. Significa de la misma placa. O sea, si no, corres el riesgo que ese vidrio no sea compatible con el otro. Entonces ahí podrían aparecer roturas. No puse fotos de las roturas, aparte no son muy afectos a sacarlas demasiado, pero muchas veces, por el hecho que los chicos están experimentando, hay un trabajo de compatibilidad, o sea, operan sobre diferentes vidrios, inclusive les encanta, ¿puedo mezclar una bolita? Yo le digo, sí, mandale la bolita, pero pensá que lo tirás ahí en los camiones de Huergo, ¿viste? Porque se rompe, se parte, se separa. Lo mismo cuando trabajás esmaltes y trabajás esmaltes que tienen cromo, en el float simplemente hacen un descascaramiento terrible por el hecho de la incompatibilidad del propio material. No me acuerdo cuál era la pregunta que me hiciste. No, estamos eran dos, pero está bien eso que decís. Vamos a ir ahora por ahí, porque no sé, por pura inquietud, digamos. Y sí, vos decís, es decir, bueno, un vidrio que está hecho industrialmente, sí, que contrae muy rápido. Algunos sí. Otros que van... Contraerán de diferente manera. Y eso es algo que es incompatible. Sí, por el hecho de estar contrayendo de diferente manera y por las diferentes acciones que tienen ante la temperatura, los transforman esos dos vidrios incompatibles entre sí. Serán compatibles consigo mismo o con algún otro que esté preparado. Por ejemplo, si vos agarrás la línea de Spectrum, vos tenés una pedazada que nosotros le llamamos ravioles Spectrum. Son pedacitos parecidos al raviol de un vidrio transparente que tiene la misma coeficiente de dilatación de los vidrios planos. Entonces uno puede hacer combinación. Ahí, cuando nosotros veíamos, a ver, tenía entendido, por justamente ejemplo, lo último, que digamos que al ponerle un poquito de, por ejemplo, estaño o algo así, también hace cierta incompatibilidad. Que yo sepa no, o sea, primero que no sé todo. Así que, no, yo pregunto porque por lo que escucho, el estaño no sé si tiene algo que ver. No, pero queda fundido dentro del vidrio y como si fuera
un plus. Yo, eso es lo que vi una vez. Sí, mira, si te referís a los metales, hay metales que son compatibles con vidrio y pueden soportar estar dentro del flat, por ejemplo. Pero esos metales son el cobre, el nicrom, que es una aleación que se utiliza para algún tipo de resistencia, y para de contar. Yo he metido aluminio, he metido de todo y queda como una mancha blanca. El bronce también se da entonces. Muy poco y nada. O sea, el bronce te produce unas roturas tremendas. O sea, y aparte se pone negro. No es algo que... Es como ponerle virulana. Es hierro, por lo tanto, a lo mejor si uno le pone un pedazo de virulana al vidrio dentro de la unión, logra que sobreviva porque tiene algún sistema de, como mullido, no sé, de resistencia. Pero si se mete dentro del vidrio realmente, lo rompe. ¿Cuál es el vidrio que es para tomar forma? Tomar forma de los objetos que iban... A ver... Había, no sé, creo que había... Sí, ¿te referís a los termoformados? Sí. No, eso lo hacemos con float, porque son grandes y serían muy costosos. O sea, realmente uno lo puede hacer con otros vidrios como pueden ser el Spectrum o el Bullseye, pero son vidrios caros. O sea, para nosotros caros es los yankees utilizan. ¿Y los objetos serían, por ejemplo, yeso no? Mira, nosotros utilizamos yeso cuarzo 50%, yeso solo. Podés utilizar, o sea, embebemos en caolín, o sea, diferentes cosas, y estoy tratando de buscarlo y te explico qué objetos fueron utilizados. Donde mostraste los objetos termomoldeados, en el inferior izquierdo, ¿habían hecho con Coca-Cola? ¿Botella de Coca-Cola? No. ¿Entendés? Por ejemplo... ¿Esto quieres ver o esto? No sé si se ve demasiado. Bueno, estos simplemente han sido elementos como sogas que han sido embebidas en caolín. Estos. Simplemente embebió sogas y las colocó así, hizo grumos, hizo como una especie de jardín zen dentro de esta estructura, y bueno, y fue lo que le dio esa conformación. Pero después, ahora les voy a mostrar formas más reconocibles. Por ejemplo, esto es una máscara, una huevera. La máscara fue hecha en arcilla. Si la arcilla se pega al vidrio, se rompe todo. Por lo tanto, lo que se hace es generar, bueno, nosotros le ponemos cover o una cubierta de yeso para que no se agarre, pero si se llega a agarrar al vidrio, la dilatación propia de la arcilla es incompatible con el propio vidrio. Entonces ahí se producen fisuras. Esto creo que es 780. Hace una curva de 780. ¿Cuál decías Coca-Cola? ¿Qué parecía? Este de arriba a la izquierda tuya. Sí, no, eso es un triángulo y dos redondeles que hizo. ¿Esto? Sí, acá hay vasitos donde coló directamente el yeso cuarzo, pero son vasitos de plástico. Pero no hay vidrio reciclado, no puse imágenes de vidrio reciclado de Coca-Cola, de ningún elemento. Por ejemplo, estos son formas reconocibles, eso es una manguera de ducha, por ejemplo. Este es un flexible de ducha. Pero, y estos son pedazos de Durlock, se llama así, de construcción. pero entonces pones eso, pones el caolín, arriba en polvo. No, en el caso del flexible de ducha está pintado. O sea, se mantiene ahí nomás, digamos. Sí. Digamos, porque más o menos... No, vos lo conformás. El líquido sería como bastante... Mirá, vos agarras, embebés el objeto que querés. Tenés que tener mucho cuidado porque si te queda un espacio sin proteger, o sea, se puede pegar si es un metal y ahí se rompe. Lo distribuís, colocás los elementos como querés, arriba le pones un vidrio y ese vidrio cuando llega a una temperatura específica, cada elemento de esto tiene una temperatura específica, funde y cae. ¿Y el resultado de la manguera cómo fue?
Quedó igual, sirve para... No sirve para ducharse, pero ya no servía. Digamos que se oxida. Sirve para hacer otro trabajo. En cambio, los pedacitos de Durlock, que ustedes lo ven, que se han quemado, o sea, esos no te sirven para nada porque se desgranan inmediatamente. Cuando nosotros hacemos moldería en yeso y pasa por el fuego, después se deshace todo. O sea, no es que sirva para hacer varias molderías. ¿Pasada yeso? ¿Cómo? ¿Eso es una huevera pasada yeso? Esa es una huevera pasada a yeso. ¿El color cómo llega? El color simplemente son pigmentos con flux. Nosotros tenemos un flux que yo también, o sea, si me preguntan en otro momento... Sí. 50 y 50 nosotros trabajamos. Igual se nos quiebra bastante. Pero a lo mejor es por la factura que le vamos haciendo. Y es armado. Por la forma de hacerlo. Siempre es armado, porque si uno no lo arma se separa. Se resquebraja y se separa. En todos los casos, o sea, se arma un molde y se lo sostiene en cuarzo, yeso 50%. Respecto a los colorantes, siempre es lo mismo. Nosotros tenemos un formato más restringido que lo que se puede operar para cerámica. Simplemente nosotros vamos a colorear la masa, que eso se colorea en fábrica, o coloreamos superficie, que eso es lo que se llama, en cerámica podría ser un esmalte. Nuestros esmaltes simplemente son un flux más un óxido. El máximo que se puede mezclar es un 10%, de un 3 a un 10%. Si te vas a más, ya producís un metalizado, o sea, empezás a opacarlo. No podés hacer un desarrollo tan fuerte como tenés en el rango cerámico. El rango cerámico es muy diferente. Y nuestro flux, o sea, creo que es 11.001 o algo así se llama, y se compra, nosotros lo compramos acá en el ceramista, y hay otro, porque justamente no me acuerdo, que es otra marca, el 4000 o 400, que no sé dónde lo venden. O sea, es otra. La del ceramista, la que queda acá en Corrientes. Aguirre. Sí. Bueno, o sea, hay diferentes flux, pero lo que nos importa es que son flux que son muy baja temperatura. Esas calcos que vimos en un inicio son de 570 grados. O sea, nosotros a 570 grados tenemos que llegar a armar lo que es una calco vitrificable que se adhiera, oro, plata, platino, o cualquier lustre, se tiene que agregar a esa temperatura. No podemos pasarnos porque después de esa temperatura el vidrio entra en un espacio de reblandecimiento. Entonces se nos cae la copa directamente. Nosotros tenemos que salir con la copa decorada y firme. Por eso utilizamos esos flux de muy baja temperatura. Fusing. ¿Y ese también lo pones en un molde? ¿Los pones en un molde? En este caso está puesto en molde, pero últimamente estamos tratando de no poner, porque el yeso cuarzo puede producir como una especie de fantasma, una película que da como una matificación en superficie que no es deseable. Entonces trato de ponerlo sin nada, porque esto, si se sostiene, se pega y listo. Entonces, para no producir esa película, sino también, o sea, en este caso está hecho mediante ese método. Se le hace un molde de yeso que lo sostiene. Creo que en este también, y por eso no está tan perfectamente transparente. Y ahí se le ven los fantasmas de todo lo que puede llegar a tener. Entonces vos, si lo dejás, por un lado se le va todo, o sea, le mandás una temperatura suave que vaya subiendo, entonces quemás ese residuo de calco y después le das la temperatura final como para que adhiera. Sin pasarte demasiado tiempo, porque a los 700 entra una etapa, claro, empieza a entrar una etapa de desvitrificación. Entonces hay que tener mucho cuidado de esa temperatura. Entonces, por lo general... ¿720? Esto es 720, me parece. Sí.
de 675 a 720, dependiendo de lo que... No sé cuál habrá llegado específicamente esto, pero uno trata de ubicarse al rango de temperaturas para que aún no se deformen los vidrios y pueda mantener, digamos, ese sándwich donde adentro empiece todo a... ¿Los espirales también son así a baja temperatura? ¿Los espirales? No, esos son cerca de 800. O sea, fundimos el material, pero nos interesa como compositivamente que guarde esa situación de vidrio cargado determinado. O sea, nos interesa cargar el vidrio en este ejercicio, pues son ejercicios estos, de determinada manera, para que, digamos, el que se luzca sea el vidrio, digamos. Por eso también hay un desarrollo transparente. Si ustedes colocan mucho vidrio de color acá, se pierde la idea del vidrio. Veamos con este. O sea, si ustedes pusieran demasiado color, no podrían ver ese rango de fusión y la traslación que hace el propio vidrio. Bueno, ¿alguna duda más? Bueno, si no, vayan a cursar. Lo que hacemos son las salidas a trabajos, digamos, comunitarios, que siempre tratamos de buscar lugares donde poder trabajar y poder hacer unas prácticas más en un contexto, o sea, no solamente de la obra que uno se la arma y se la lleva y se va y después se olvida de las cosas, sino de algo que quede plasmado en un lugar y pueda elaborarse de otra manera. Bueno, ¿nada más? Bueno, me quedo contento.